Hola, hola, mi querido aspirante. Espero que todo marche bien en el proceso que llevamos, que tengas claridades y te sientas cada vez mejor preparado para el examen de admisión. Nos acompaña de nuevo el profe Grimaldo Leas Liñán. Esta vez nos contará cuáles son los elementos de lógica proposicional y cuantificacional. ¡Ánimo y mucha suerte! En esta lección te presentaremos algunos elementos de lógica proposicional y cuantificacional a modo de resumen. La lógica es una ciencia que se encarga de suministrarnos las leyes, las formas y los métodos del razonamiento. Es una ciencia formal, lo que significa que la lógica no tiene contenido. La lógica suministra una estructura a las demás ciencias y son estas ciencias diferentes a la lógica las que le dan contenido al razonamiento lógico. La lógica enuncia las leyes a partir de las cuales se rigen los procesos del pensamiento humano, así como los métodos que deben ser aplicados al razonamiento y la reflexión. La lógica, como ciencia formal, se ocupa de las relaciones de forma, de las estructuras y de los esquemas de pensamiento. Relacionado con la lógica está el pensamiento lógico matemático, que consiste en la habilidad que debe tener el ser humano para utilizar de forma adecuada el razonamiento, cualquiera que sea la rama de la ciencia o del conocimiento en el que desarrolle su trabajo. Todos los seres humanos deberíamos intentar desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático. De esa manera alcanzaremos el éxito en el trabajo científico. En síntesis, digamos que el pensamiento lógico-matemático es fundamental para la comprensión de conceptos abstractos, para el razonamiento y para entender relaciones. Veamos enseguida las relaciones que existen entre los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son la negación, este es su símbolo, la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia y los cuantificadores, uno llamado universal y otro llamado existencial. Veamos cómo opera cada uno de estos conectivos lógicos. Recordemos que si tenemos una proposición P y la vamos a negar, le anteponemos a la letra P el símbolo de la negación. ¿Qué efecto tiene esto? Que si nuestra proposición P original es verdadera, entonces al negarla se convierte en falsa. Pero si nuestra proposición P es falsa, al negarla se convierte en verdadera. En síntesis, el conectivo lógico llamado negación cambia el valor de verdad de la proposición a la que se antepone. Hablemos ahora de la disyunción. Esto se lee P o Q. La disyunción tiene la característica de que basta con que una de sus componentes sea verdadera para que ella sea verdadera. Dicho de otro modo, la disyunción solo es falsa cuando ambas componentes son falsas. Si una de ellas o las dos son verdaderas, nuestra disyunción es verdadera. La conjunción P y Q, esta expresión la leemos P y Q. Significa que se debe cumplir P y también se debe cumplir Q para que la expresión P y Q sea verdadera. Por eso entonces, en su tabla de verdad, vemos que solamente hay un caso en que la conjunción es verdadera, cuando ambas componentes lo son. Si al menos una de las dos componentes es falsa, entonces nuestra conjunción será falsa. La implicación, P implica Q. Se lee esto. A la proposición P, que está antes de la flecha, se le denomina antecedente de la implicación. Y a la proposición Q, que está al final, se le llama
consecuente de la misma. Esto significa que para que la implicación sea verdadera, es necesario que si P es verdadera, Q también sea verdadera. De otro modo, solamente tendremos un caso en que esta implicación es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Miremos su tabla de verdad. Solamente hay un caso en que es falsa la implicación, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Este conocimiento acerca de la tabla de verdad de la implicación lo veremos aplicado en algunos de los problemas que resolveremos más adelante. La implicación P implica Q tiene relacionadas dos proposiciones. Esta implicación original de antecedente P y consecuente Q tiene una que se llama su recíproco, en donde el antecedente pasa a ser consecuente y el consecuente pasa a ser antecedente. Q implica P es el recíproco de P implica Q. Y otra implicación que tiene que ver con la original es la que se llama su contrarrecíproco, en donde el antecedente es la negación del consecuente original y el consecuente es la negación del antecedente original. En cuanto a la relación de valores de verdad entre la implicación, su recíproco y su contrarrecíproco, es preciso tener claro lo siguiente. El hecho de que la implicación sea verdadera no garantiza que la proposición llamada recíproco sea verdadera. En matemáticas nos encontramos con teoremas del tipo P implica Q, en los que sin embargo el recíproco Q implica P no es verdadero. En cambio, la implicación original y su contrarrecíproco siempre tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si la implicación es verdadera, el contrarrecíproco es verdadero. Si el contrarrecíproco es verdadero, la implicación es verdadera. La equivalencia se define como una conjunción de dos implicaciones. La conjunción entre P implica Q y su recíproco, Q implica P. Esto significa que para que haya equivalencia se requiere que sea verdadera la implicación P implica Q y sea verdadera la implicación Q implica P, porque es una conjunción de dos implicaciones. Si se construye la tabla de verdad, observamos lo siguiente, que la equivalencia solamente es verdadera en dos casos, cuando P y Q, sus dos componentes, tienen el mismo valor de verdad. Es decir, la equivalencia es verdadera cuando ambas componentes son verdaderas o ambas componentes son falsas. Si las componentes de la equivalencia tienen valores de verdad contrarios, en esos casos la equivalencia toma el valor de verdad falso. Abordemos el tema de la negación de expresiones lógicas. Observaremos que al negar una expresión lógica se encuentran relaciones entre diversos conectivos. Para negar una disyunción se produce una conjunción con la negación de cada una de las componentes de la disyunción. Es decir, la negación de P o Q es la conjunción entre la negación de P y la negación de Q. Algo similar ocurre al negar una conjunción. Para negar una conjunción de dos proposiciones P y Q, se escribe la disyunción entre las negaciones de las dos componentes. Es decir, la negación de P y Q equivale a la disyunción entre la negación de P y la negación de Q. ¿Cómo se niega una implicación? La implicación se niega cambiando la implicación por una conjunción que tiene como primera componente el antecedente de la implicación
y como segunda componente la negación del consecuente. Dicho de otra manera, la negación de P implica Q es la conjunción entre P y la negación de Q. ¿Y cómo se niega una equivalencia? Recordemos que la equivalencia es una conjunción entre dos implicaciones. Por lo tanto, su negación es la disyunción entre las negaciones de las dos implicaciones. Entonces, la negación de P equivale a Q es la disyunción entre P y no Q, que es la negación de P implica Q, y Q y no P, que es la negación de Q implica P. Respondamos a la pregunta, ¿qué relaciones existen entre expresiones cuantificadas? Recordemos que la expresión para todo XP significa cualquier objeto X satisface la condición expresada en la proposición P. Esta expresión para todo XP es equivalente a la expresión no es cierto que exista un X que no satisfaga P. Por ejemplo, el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual que 0. Eso se escribe con una proposición del tipo para todo XP. La expresión equivalente en términos de la existencia es que no existe ningún real cuyo cuadrado sea negativo. Entonces, para todo XP significa exactamente lo mismo que no existe un objeto que no satisfaga la proposición P. ¿Y qué es? Existe un X tal que P, que hay por lo menos un objeto que satisface P. Es equivalente a decir, no es cierto que cualquier objeto deje de satisfacer lo enunciado en P. Estas dos expresiones nos permiten llegar fácilmente a cómo se niegan las expresiones cuantificadas. Para negar una expresión cuantificada universalmente, se cambia el cuantificador universal por el existencial y la negación se pasa a la proposición afectada del cuantificador. Algo similar ocurre al negar expresiones cuantificadas existencialmente. Para negar una proposición cuantificada existencialmente, el cuantificador existencial se cambia por uno universal y la negación se pasa a la proposición P. Hemos finalizado nuestra lección que, como has visto, consiste en hacer un resumen bastante apretado, por cierto, de la lógica proposicional y de la lógica cuantificacional.